La Rueda del Misterio. Dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Gracias a la amabilidad de Rodrigo Bravo Garrido y Juan Castillo Cornejo, podréis encontrar en nuestro blog laruedadelmisterio.blogspot.com.es el libro Ufología Aeronáutica. Ya sabéis amigos, laruedadelmisterio.blogspot.com.es Ufología Aeronáutica de Rodrigo Bravo Garrido y Juan Castillo Cornejo. Hola amigos de La Rueda del Misterio. La Rueda del Misterio tiene ya nuevo blogspot, laruedadelmisterio.blogspot.com. Repito, laruedadelmisterio.blogspot.com, donde podréis encontrar todas las noticias, donde fotografías, investigaciones y muchas otras cosas más que, bueno, en los programas no podemos emitir. Os repito, laruedadelmisterio.blogspot.com. También amigos, para todos aquellos, la página principal www.laruedadelmisterio.es. Un saludo amigos. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Hace unos meses estuvimos tratando un tema muy interesante, como eran los casos de humanoides en la extinta URSS, esos casos que no se conocían, pero que nuestro invitado, que ahora lo presentaremos, había hecho un estudio muy interesante. De hecho, ha tenido la amabilidad de dejarnos que publiquemos en nuestro blog sus investigaciones. Se llama en 1989 The Fall of the Iron Curtain and the Return of the Humanoid, es decir, la caída de la cortina de hierro y el regreso del humanoide en 1989. Como decíamos, Albert Rosales, y le quiero dar la bienvenida. Albert, bienvenido. Muchas gracias Jesús y el amigo de nosotros que está de Finlandia. Estoy muy contento de estar con usted otra vez y espero que esta vez me puedan escuchar mejor que la última vez. Pues eso esperemos, y como tú has adelantado, está nuestro amigo y compañero Luis Santos, también desde Finlandia. Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un placer estar otra vez con Albert por aquí y que nos cuente esos maravillosos casos que tiene y que nos cuente las novedades de la página esta tan maravillosa que le han cambiado el look que tiene y es muy fácil de ir. Está nueva toda la página, sí. Pues precisamente eso, al ver que la nueva página, además, una dirección muy sencillita, es www.ufoinfo.com. ¿Qué es lo que ha hecho para actualizar la página y qué es lo que está añadiendo? Bueno, añadí todos los años, déjeme decirte, desde el 4000 antes de Cristo hasta 2013, tengo más de casi 17,000 casos en esa página de tipos de encuentro con humanoides y otros tipos de casos también. Está actualizada, todos los años que no estaba incluido están todos incluidos. Hay muchos años que tienen más de 100 casos nuevos, muchas correcciones, muchas imágenes nuevas, muchos comentarios, links, de todo. Ahí tengo de todo ahí. Muy interesante todo. Un trabajo impresionante, ¿no, Luis? ¿Luis? Sí, ciertamente no, es que tenía apagado el micrófono, como lo suelo hacer, y ha habido ahí un segundo, me ha pillado de sorpresa. Pero vamos, estaba echando un vistazo otra vez a la página y vamos, es facilísimo de navegar por ella, muy rápida, muy elegante, muy bonita. O sea, vamos, fácil de leer, se ve absolutamente todo. Vamos, más que recomendable. Creo que además no la teníamos puesta en nuestro blog con un link y lo voy a poner ahora mismo en cuanto terminemos para que la gente pueda hacer link directamente desde nuestro blog aquí y la pueda visitar fácilmente. La verdad es que sí, porque una de las cosas que queremos comentar es que estos casos, en este sentido, al ver, la gente puede acceder a ellos de una forma totalmente gratuita, ¿no? Sí, claro.
Todos los casos ahí, como te dije, hay más de casi 17,000 casos. Y diariamente yo añado casos, no directamente a la página, pero a mis archivos privados. Y cuando acumulo un cierto, como más de 100 o algo así, entonces trato de actualizar la página otra vez. Esta página está actualizada por el señor John Hayes de Inglaterra, que él es el que me presta esa página para poner mi trabajo. Pues la verdad es que una página, ya decimos, fabulosa. Podéis encontrar los casos, como dice muy bien Albert, en este sentido, casos de humanoides desde la más antigüedad hasta los años más recientes. Y en este sentido, Luis, que tú eres el responsable de llevar el blog nuestro, me gustaría que comentase eso, que gracias a Albert nos ha cedido el poder poner el libro, el trabajo que ha hecho él, que hemos comentado. ¿Cómo lo puede nuestro amigo los oyentes acceder a ello? Sí, pues nada, que vayan al blog, que pongan ahí la rueda del misterio.blogspot.es, por ejemplo, y entonces van allí a la página y primero, pues eso, tanto los martes como los viernes a las 8 de la mañana hay una nueva publicación y ahí está el libro de Albert Rosales para que la gente se lo pueda bajar. Le hemos puesto aquí una carátula de un hombrecillo ahí saludando o lo que sea. Si quieres, Albert, lo cambiamos. Estuve a punto de poner tu cara, pero no sé a que la gente se asustase. y bueno, pues digo, puse algo parecido así y bueno, pues ahí se lo pueden descargar y pone que es gratis y se lo bajan desde el Dropbox que tienen y es facilísimo entrar ahí y verlo. Sí. Y un poco más arriba pues tienen el otro libro que tenemos ahí de Rodrigo Bravo y Juan Castillo, de ufología aeronáutica. También ahí pueden bajarse los dos libros y ver las cosillas que se van subiendo y las novedades. Sí, la verdad, cosillas. La verdad es que es muy interesante, como decíamos, la página esta de www.ufoinfo.com. En el apartado de humanoides hay una especie de pequeño panel donde podéis por año ir accediendo a los casos de humanoides. Y bueno, ahí tenéis casos, como ha dicho Albert, para tirarse mucho tiempo leyendo tranquilamente. El único inconveniente pasa lo mismo que pasa con el libro. Y ya lo hemos hablado con Albert, pero lo entendemos que es muy complicado. Albert, están en inglés, ¿no? Sí, está en inglés. Y lo interesante de esto es que muchos de los casos yo los traduzco al inglés, entonces los pongo en mis archivos. Y muchos de estos casos están de diferentes idiomas, francés, español, ruso. Sí, y como es que lo que pasa es que donde estoy yo y en la página de UFO Info, el inglés es la lengua y que sabe que se habla más y yo quisiera traducir a otro idioma, pero no he podido todavía. La verdad que es un trabajo, un esfuerzo enorme, nada más que ponerlo ya en un idioma, lo entendemos perfectamente y no hay ningún problema. Así también sirve para que los amigos se vayan haciendo una pequeña práctica con el inglés y qué mejor forma de hacerlo con estos casos tan interesantes. Y precisamente vamos a empezar con ello, ¿no? Hace, como decía, unos meses estuvimos hablando precisamente sobre los casos que habían ocurrido en la extinta Unión Soviética en el año 89, 90, hablamos del caso de Voronev, pero también estuvimos hablando cuando terminamos que hay otros muchos casos, tú no lo apuntabas, hay otros muchos casos que ocurrieron fuera de Rusia. Eso es lo que queremos empezar hoy. Y Albert, ¿por qué caso no empezaríamos? Bueno, quiero empezar por un caso que muy interesante de Hungría. Hungría fue uno de los primeros países que empezó como dicen, a desmantelar la cortina. Pero y este caso ocurrió en una barraca de militares en un lugar llamado Tarnsten María. Es en la página 45 ahí de tu informe. Ahí ocurrieron varios incidentes en esa barraca, en ese campo militar. Primero se escucharon unos ruidos muy altos. Perdona, nos retrotraemos al 20 de noviembre de 1989 por la noche, ¿no? Octubre 20. Sí, perdón, verdad. Sí.
ese mismo. Hubieron varios casos, se oyeron unos ruidos muy altos, y como si una explosión de un globo gigante. Después, más tarde, un guardia que estaba en una torre vigilando, vio unos puntos de luz sobre el cielo, sobre las barracas, que descendieron y aterrizaron cerca del lugar de ellos, no estaban ellos. Después notaron una esfera con una luz roja que se acercó, y más adelante un brillo verde que se acercó a la torre. Más adelante el mismo guardia, el perro lo avisó con un ladrando frenáticamente. Él bajó armado y notó dos figuras muy extrañas cerca de la verja, de la cerca, y le dice que la figura era muy alta y vestida, que para él parece que estaban vestidas de un armamento de metal, y no le veía los brazos, y la cabeza o las caras estaban cubiertas de unos cascos blancos que no se podía ver la cara. Dice lo extraño que en los pies, parecían tener unos zapatos de esos que usan las personas que entran en el mar a sumergirse, con unos fins. Él trató de moverse para llamar a los superiores, pero quedó paralizado. Las criaturas, o lo que eran los humanoides, después se fueron caminando dice que caminaban como los pingüinos, así que se movían de lado así, y se desaparecieron alrededor de la cerca, y después de eso pudo moverse otra vez. Eso fue uno de los casos que ocurrió muy interesante. Voy a ver si te encuentro otros más. Sí, mientras tanto, Luis, me imagino que tendrá preguntas. Yo la verdad que tengo también un montón. Sí, cómo no. Sí, no, es que es muy interesante porque la forma de andar de los individuos estos, inmediatamente se me ha venido a la cabeza a los astronautas en la Luna, que andaban así un poco para un lado y para otro. Me he imaginado así los pingüinos, ¿no? Que hayan visto esta gente. Y luego lo curioso es que en todos los casos, o en la mayoría de los casos, la interacción de estos seres extraterrestres o humanoides o como los queramos llamar, siempre lo primero que hacen es paralizar a los testigos. Los inmovilizan, los dejan inermes, los dejan a su merced. Es curioso, vamos. No sé por qué será ni cómo lo harán. Ya me gustaría saberlo. Es cierto, yo creo que muchas veces lo hacen para la misma protección del testigo, porque se han dado casos que un testigo se ha tratado de acercar mucho a una de estas criaturas, a uno de estos humanoides, y han sufrido heridas, o han sufrido enfermedades, o también han sufrido cosas que han muerto más tarde. Eso, hay casos, ¿sabes?, de ese tipo. Vamos a movernos un mes después, en el mismo lugar, en Tarnat Saint Maria, la misma barraca, en Hungría, noviembre 20. Estos varios soldados, esta vez habían varios soldados afuera, y era de noche ya, y notaron una extraña niebla, en el cielo, con luces que se acercaba. Y de pronto de esa niebla se desapareció un objeto gigante de forma de Saturno. Voló sobre las barracas y aterrizó cerca de donde estaba unos matorral cerca de las barracas. Se encendió una luz muy poderosa que iluminó a los soldados, y después no vieron más nada. Esa misma noche, otro soldado reportó haber visto varias figuras. Dice él que por lo menos tenían 10 pies de altura, color blanco, que estaban moviéndose ahí cerca del mismo lugar donde vieron aterrizar ese aparato. Dice que parecían moverse, muy interesante lo que dijo nuestro amigo, moviéndose muy, muy despacio, como si estuvieran en cámara lenta. Todos los animales del área, los perros, se volvieron locos, ladrando y gritando y frenéticos.
El soldado trató de acercarse y trató de disparar su arma, algo que no lo recomiendo a nadie, y de pronto quedó paralizado igualmente por varios minutos. Albert, estás diciendo precisamente 10 pies de altura, que si no recuerdo mal 0,30 y algo, bueno, unos 3 metros y pico, seres de 3 metros. Sí, seres de gran altura, de gran envergadura. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte, aparte de y también a retrotraerme un poquito al caso anterior, pero una de las preguntas, como ha comentado muy bien Luis antes, hay algunos patrones que se dan en algunos casos. En este caso, y recuerdo también en este sentido la película de Encuentro de la Tercera Fase, cuando van a aparecer esa nave y se cubre el monte con esta nube. No es el primer caso que se habla siempre de esta neblina. Parece que para intentar que no se vea muy bien estas luces o para camuflarse o a lo mejor algún otro tipo de elemento de gas que necesite, no sé muy bien. En este sentido, en tus investigaciones, es una de las cosas que también se produce muy a menudo, ¿no? Este tipo de nube. ¿Me está preguntando a mí? Sí, a ti, Albert. Sí, muchas veces este tipo de nube, no sé si como usted dice que para que lo usen para camuflaje o para un tipo de propulsión y sale algún gas, se ha reportado en muchas ocasiones. Y entonces cuando se desaparece la nube o la niebla, entonces ven el aparato o el humanoide que parece que estaba dentro de esa nube. Muy curioso. Si quiero, le puedo decir otro caso de la misma Hungría. Sí, un momentillo. Sí. ¿Tú tienes alguna pregunta, Luis? Porque si no, yo tengo varias preguntillas. ¿Cómo no? Pues entonces, Albert, me gustaría preguntarte, hemos estado hablando en dos casos donde han ocurrido en sitios militares. La verdad es que, como sabemos, la desclasificación por el mundo se está realizando en distintos países. Estados Unidos se supuso que hizo una, pero Rusia, lo que me gustaría preguntarte, ¿cómo te ha llegado estos casos militares a ti? Porque si ya que te llega un caso civil es complicado, que se filtre un caso militar es muy complicado. Estos casos húngaros, muchos de estos fueron investigados originalmente en el 90, 91. Estos son los casos del 89. El mismo Jacques Vallée, él viajó a la URSS, a la Rusia, y él en el libro de él, los Chronicles de casos de la Unión Soviética, que publicó un poco más como en el 91, 92, escribió varios casos de militares que ocurrieron en Hungría, otros tipos de casos de encuentros con aviones y eso, no todos eran humanoides, claro. Y muchos de estos casos me lo han enviado investigadores de diferentes lugares, muchos de Ucrania, un mismo investigador húngaro me envió una lista de casos, pero me lo envió todo en el idioma húngaro, lo tuve que traducir al inglés, es un poco difícil. Pero muchos de estos casos me han sido enviados a mí por diferentes investigadores en lo que fue la Unión Soviética, de Ucrania, Hungría, la misma Rusia, Estonia, de Polonia también, mucha información. Sí. ¿Cómo te las apañas para traducirlo? Porque claro, son idiomas que supongo yo que no dominarás. No, claro, es difícil. Muchos idiomas como el español, portugués, italiano, hasta el mismo francés es más fácil para mí. Pero estos tipos de idiomas, yo uso varios tipos de esos automáticos que existen en la red. Los combino y me pongo con diccionario. Es bastante trabajoso, pero yo trato de incluir todo lo importante en el caso. Espero que no haya dejado algo afuera. Puede ser que algunas veces haya ocurrido eso, pero hay un lugar que se llama Lexilogos, que el idioma ruso lo traduce perfectamente. Hay diferentes maneras de hacerlo. La verdad es que un trabajo improbo y bueno, la verdad es que lo único que podemos decir es agradecerte todo este trabajo y si ya se ha escapado alguna cosilla, yo creo que es lo de menos, lo importante es el esfuerzo que estás realizando en ese sentido. Pues al ver si quieres, vamos a por otro caso. Mira, este caso también es de Hungría. Este caso me lo mandó el investigador húngaro. No me acuerdo, el nombre de él ahora mismo se me escapa, pero el lugar es la ciudad de Simonfa,
Hungría. Ocurrió en diciembre, la exacta fecha no se sabe, por el atardecer. Un hombre estaba caminando sus perros por dentro de una arboleda, cuando de pronto se le acercaron diferentes grupos, dice que él que eran entidades pequeñas, como de 120 centímetros de altura. Dice que tenían los ojos oscuros y los extraños que caminaban en una fila derecha, como dice, fila india. Él dice que lo extraño que cada grupo de humanoides parecía estar dirigido por un humanoide que era más alto, por lo menos de 2 metros de altura. Y esta entidad más alta parecía tener en su cabeza un casco, o parecía tener algo parecido a antenas que salían de la cabeza. Este señor, que era de apellido Varga, Barga, es un nombre también español, pero también en Hungría existe ese nombre. Él paró y soltó a su perro, que se acercó y salió corriendo hacia los humanoides. Pero dice que el perro de pronto paró y corrió hacia atrás, donde estaba él, y se tiró para el piso enfrente de él. Entonces él se preocupó por su perro, y cuando se levantó para mirar a los humanoides, estos habían desaparecido ya. Un caso. Qué curioso, ¿no? Y lo que más curioso me ha resultado es que el hombrecillo alto fuese el jefe de los grises, ¿no? Porque serían una especie de grises los otros y el otro el típico nórdico probablemente, ¿no? Al parecer ser, no se describe exactamente cómo era la entidad de 2 metros de altura, solo que tenía algo parecido a antenas en la cabeza, más nada. Al menos en este caso no era un humanoide verde con antenitas, porque si no eso parecería a cachondeo, ¿no? Pero por lo demás, joder, impresionante, ¿no? Y sobre todo que el perro se asusta, siempre resulta muy curioso. Y lo que has comentado antes, que me gustaría, aparte de los casos y tal, que nos comentases tu punto de vista. ¿Por qué? ¿Cómo crees que, claro, los humanos nos acercamos, o la gente curiosa se tiende a acercar a los humanoides estos, a los seres que se encuentran por ahí, y entonces, pues claro, les surgen secuelas de radiación, mueren al poco tiempo, lo que sea. Por eso, quizás, como tú muy bien habías apuntado, nos paralizan. Pero ¿por qué ellos no lo sufren? ¿Los animales? No los animales, sino los humanoides. O los humanoides. Claro, porque si lo emiten ellos, ellos están ahí, o sea, lo tendrían que sufrir. Bueno, exactamente lo que yo sé, lo que he leído de varios casos, muchos casos le han dicho a los testigos que una de las razones que no se quieren acercar, o que no quiere que nosotros nos acerquemos, es que los humanos, como estoy hablando con alguien que me dijo esto, emiten algo que también es dañino para ellos. No estoy hablando de todos los humanoides, todos los casos, estos varios casos que me he enterado, que no pueden acercarse a nosotros porque los afecta de alguna manera. Es como ellos mismos, si tienen algún tipo de radiación, los afecta a nosotros. Es verdad, nosotros podemos afectarlo. No me acuerdo, o es que son tantos casos de este año, que no me acuerdo un caso específico en este momento, pero he oído de ese tipo de casos que ellos usan varios tipos de como paralizar, o también algunas veces el testigo se le entra un miedo enorme, se aterroriza y se queda paralizado del miedo y sale huyendo. Pero sí, yo creo que algunas veces los humanos también tienen un efecto negativo hacia los humanoides. Sí, o sea, que sería recíproco, muy interesante ese apunte, ¿no? Por eso te lo quería preguntar, porque joder, alguien que tiene tantísima información como tú, pues puede haber oído algo que no hayamos sabido nosotros.
Claro, un estudio comparativo que en el que hablamos muchas veces. A mí me gustaría también, porque Luis te lo ha comentado, pero se habla muchísimas veces de estos casos como había apuntado los dos, de estos casos de humanoides altos. Incluso hay testigos que comentan que le da la impresión de que como si fuesen una especie de robot biológico, estos grises pequeñitos, incluso algunos investigadores. En este sentido, como estamos hablando, tú tienes una gran base de datos, podemos contar con tus conocimientos y tus comparativas. En el caso de estos grises chiquititos que sobre todo en Estados Unidos se han dado mucho, pero vemos que en otra parte del mundo también, ¿qué probabilidad o qué tanto por ciento siempre hay alguien que parece que los controla? Bueno, al parecer en muchos casos que yo conozco, en Estados Unidos, México, diferentes países, se han visto estos pequeños grises acompañados por otros humanoides diferentes. Algunas veces son los rubios altos o más humanos, más pequeños, o diferentes tipos humanoides. Al parecer, no creo que todo el tipo de grises, porque yo creo que hay diferentes tipos de grises. Algunos de ellos pueden ser algún tipo de automatón biológico que es controlado por los otros humanoides. Eso se lo han dicho varias personas que han sido abducidas o de los contactados, le han dado esa información. Y otros dicen que es al revés, que algunos de los grises controlan a los otros humanoides, a los más altos, en diferentes casos. Eso es una pregunta muy interesante. Pero he oído hablar de eso, sí. Sí, la verdad es que sí, se habla de eso, de ese robot ente biológico de alguna forma. La verdad es que es lo que decimos, evidentemente no lo podemos meter en un laboratorio, pero hay otro tipo de estudio que lo hemos comentado esto, como el estudio comparativo de otros casos que nos pueden dar algún tipo de idea, y precisamente nos has comentado estos casos de Hungría. ¿Hay algún otro caso de Hungría o ya saltamos a otro país? Vamos a saltar a otro país, a otros dos países. Bueno, aquí vamos a llegar aquí a Ucrania, que cuando eso todavía era parte de la Unión Soviética, pero ya era muy independiente ya, y fue uno de los primeros que se separó de la Unión Soviética. Este caso, diciembre 2, 1989, eso como a las 5, dos hombres iban caminando cerca de un lago congelado, un lago hecho por hombre, no un lago natural. Se acercaron y se vieron sobre el lago un objeto en forma de disco metálico, ya un objeto muy común de los reportados en forma de disco. Y cerca del disco habían tres pequeños humanoides, eran pequeños estos, dice que las caras eran bronceadas, parece que las caras eran tipo humana, que iban caminando que caminaban cerca del objeto. Estos humanoides tenían puesto unos uniformes metálicos y usaban unas botas grandes que ellos pensaban que eran unas botas para la nieve, unas botas esas para la nieve. Dice que los cuerpos eran bien proporcionados, no eran con cabeza grande ni nada de eso, eran un tipo humano, pero pequeño. El aparato era metálico, oscuro, de color oscuro gris. Mientras se quedaron mirando, los humanoides aparentemente se dieron cuenta que ellos estaban mirándoles y de pronto desaparecieron. No lo vieron entrar al aparato, solo desaparecieron. Entonces el disco subió sobre unas matas y de ahí desapareció de pronto también. No lo vieron, es como si desapareció de arte de magia. Ahí en el lago encontraron una marca de ovaloide, sobre el hielo, y sobre esta marca algo era como una mancha amarillenta sobre el hielo, y encontraron también las pisadas de los humanoides. Este caso fue investigado por el señor Vladimir Rubtsov de la Ucrania, que tristemente murió hace poco de cáncer en la Ucrania. Pero muy interesante el caso. La verdad es que, Luis, impresionante, porque ya estamos hablando de huella de terreno, ¿no?
Sí, sí, y no sabrás las medidas, ¿verdad? No, Claro. no tengo aquí en el sumario, que tengo aquí no puse las medidas. Claro, claro, no, pero, Perdón. joder, pero lo que es interesantísimo es que hay huellas sobre el terreno, con lo cual es un cachirulo físico, es un aparato físico y descarta, por así decir, la idea de una visión, de una alucinación de las personas, porque si hay huellas de sobre el terreno, pues es que alguien ha aterrizado ahí, no hay más cáscaras. Y una huella amarilla, pues hombre, se le puede salir el aceite a un hidroavión o a algún helicóptero, lo que sea, pero hacen ruido, no dejan una huella así cilíndrica. Y vamos, no sé, muy curioso. No analizarían nada de. No sé, este caso yo creo que fue analizado bastante por los investigadores ucranios, pero de lo que ocurrió después de eso no sé. Hay más información sobre ese caso que no he podido obtener. Yo traté cuando actualicé mis páginas, mucha información que no tenía sobre muchos casos la pude añadir, pero de este caso no he podido encontrar más información. Pero es un caso muy interesante. Al parecer hubo mucha evidencia sobre este caso. Lo que sí me gustaría preguntarte, Albert, porque estamos hablando igual, tu posibilidad tienes conocimiento de distintos casos. No has comentado este caso de un objeto encima del agua. Yo recuerdo que siempre, durante un tiempo, siempre se estuvo hablando sobre objeto encima del agua. De la hora de la Bélgica también recuerdo otro caso. En este caso en concreto que nos has comentado, este objeto, ¿tienes también en tu base de datos otra referencia donde los objetos estaban cerca del agua e incluso se comenta muchas veces que aspiraban como este agua, no se sabe muy bien para qué? O muchos casos de eso. ¿Nos puedes contar Eh, alguno? que me viene a la mente ahora, yo creo que es de Brasil, que es un país también muy visitado. Perdón, pero hay muchos de esos casos que se ven los objetos o los humanoides extrayendo agua del lago o del mar o de donde estén. ¿Para qué? No sé para qué pueden usar el agua, pero hay muchos de esos casos. Déjeme ver si lo encuentro Entre unas cosas y rápidamente. otras, volver a recomendar tu página porque estoy enganchado, ¿eh? Si no te pregunto más y participo más, es porque estoy absolutamente enganchado en la página viendo la barbaridad de información que tienes, además toda perfectamente clasificada, ordenada. Vamos, Sí, perdonar, gracias. es algo absolutamente increíble, ¿no? Yo jamás pensé que este tipo de archivo podría existir. Y lo que me hace pensar es que algo tiene que haber. O sea, que tantas personas se inventen algo es imposible. Y además hay fechas como el 1870, antes de Cristo, etcétera, que vamos, Sí. es Mire, sí, imposible. es mucha información. Ya algunas veces pienso que es demasiado. No sé, pero lo seguiré haciendo hasta que... Yo creo que en el futuro, yo creo que me imagino que alguien pudiera usar esta información. Pues yo recibo mucha información de diferentes personas mundial diciéndome que no pare nunca, que muchas gracias, que es muy interesante para ellos, que es importante lo que estoy haciendo. Y espero que sea así. Yo lo agradezco su comentario. La verdad es Pero que mire, encontré el caso que hablé de Brasil. Este caso fue en el 78, un año bastante ocupado, pero mire, fue en marzo 23, en un pequeño lugar llamado Guayba, en el estado de Sao Paulo, como a las 6 de la tarde. El, 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 el testigo, un hombre de 67 años, Yao Ignacio Rivero, iba caminando. Parece que esto en un poblado que estaba en la costa, cuando vio un objeto circular, como de 10 metros
de diámetro que se aproximó desde el mar, venía del mar. Dice que el objeto tenía unas luces brillantes azules, amarillas y verdes y de color lila. En la parte de arriba del objeto había como una cúpula o una cabina con 3 ventanas circulares. Entonces el objeto se aproximó, se acercó y paró y empezó a flotar, no en las mismas aguas, pero, ¿cómo se dice? Hovering sobre el mar. Y entonces abajo de él veía como el agua se agitaba abajo de donde estaba el objeto flotando. Flotaba en el aire, por abajo en el mar, el agua empezó a agitarse. Y se puso como si hubiera una tempestad en esa área de ahí. Entonces, de pronto Rivero vio a 2 pequeños humanoides arriba de la cúpula. Salieron afuera. Dice que eran como 1 metro de altura y los 2 tenían vestidos de gris. Los 2 no tenían pelo, eran calvos, pequeñas narices y boca, y tenían los ojos negros muy grandes. Parece que este era un tipo de gris. Uno de ellos tenía algo en la mano que parecía un bastón. Esto es una cosa reportada en muchos casos también. Y el otro tenía algo en la mano que parecía una aspiradora o un vacuum cleaner, una aspiradora. Los 2 empezaron a operar el aparato, el tipo ese aparato de aspiradora, aparentemente sacando agua del mar usando ese aparato. Dice que estuvieron como unos 10 minutos, extrayeron bastante agua, parece, entraron al objeto, el objeto después descendió un poco más, causando las aguas ponerse más turbulentes todavía. Vio unas olas muy grandes y espuma, dice que vio mucha espuma, y dice que se asustó en ese momento y corrió y no vio más nada. Este caso de la revista brasilera de ufología del señor Guevara. Sí, precisamente el otro día hablaba con Ademar la semana pasada, y la verdad que la revista de ufología brasileña tiene unos casos muy interesantes y los casos brasileños son impresionantes, pero es que eso es curioso, que siempre relata muchos casos. Yo recuerdo igual que un investigador argentino también, hace muchos años, como cuando vivía yo en Huelva, nos llevó uno de los casos precisamente eso, y también cuando interactuaban con las centrales, con los cables de alta tensión, y de alguna forma parecían que necesitaban esa electricidad para algo. No sé para qué. Evidentemente, bueno, conocemos si es para tener almacenada, para medio de propulsión, no lo sabemos, pero la verdad es que casos de este tipo son impresionantes. ¿Y qué otro caso nos contaría, Albert? Bueno, mira, vamos a regresar al 89. Vamos ahora a Bulgaria. Este país también tuvo muchos incidentes. Estos casos fueron, los principales testigos fueron personal militares también. Esto es un lugar que se llama Blanquia, en Bulgaria, el pueblo, la ciudad Blanquia. Diciembre 17, 89. Empezó como a las 4:50 de la mañana, muy temprano. Ante este incidente, varios residentes de la capital, de Sofía, reportaron haber visto varios objetos en forma de pera que volaban sobre la capital, y dice que muchos se descendían y volaron sobre las oficinas del gobierno. Esa misma mañana después, en Blanquia, una señora que trabajaba para la televisión de Bulgaria, era una TV, trabajaba para la televisión, se llamaba Sinovia Yankova. Estaba en Blanquia y se despertó cuando vio una luz extraña afuera de color pinkish, que es media rosada afuera. Ella se paró, fue al balcón y vio un objeto muy brillante cerca del pueblecito Mikialovo, y cerca también de las oficinas del gobierno. Dice que era en forma de pescado, parecía tener una cola y con 2 antenas que apuntaban hacia el suelo. Dice que sintió o no sintió
que parecía haber un silencio muy extraño en el área, que no se oía más nada, nada se oía, un silencio que no era natural, no común. En este momento sintió unos ruidos como de clic, clic, que parecían como unos cuando los caballos corren, que se oye ese sonido como corren los caballos galopeando, ¿no? Miró abajo y en una de las calles cubierta de nieve vio a 3 figuras dice ella que eran como de 2 metros de altura. Lo pudo medir porque estaban cerca de un palo de telégrafo, de teléfono. Una de las figuras estaba vestido de gris y las dos tenían como unas máscaras en las caras, que no se le veían las caras bien. Dice que las manos, los brazos eran largos, que le colgaban bajo de las rodillas, y parecían salir directamente de la cintura. Muy extraño eso. Dice que caminaban sin jorobar las rodillas, y dice que no le pudo ver los pies. Dice que la segunda figura, el segundo humanoide, era completamente en color negro. No se le veía más nada. Dice que caminaban como como al mismo tiempo, sincronósicamente, como soldados, como marchando. Dice que caminaron y desaparecieron detrás de un edificio cercano. Esa misma mañana, en la misma ciudad, en el mismo pueblo, un coronel de la Armada de Bulgaria, el coronel Gancho Ivanov, era un comandante de una brigada de tanque. A un ruido muy alto lo despertó. Salió fuera y también vio al objeto en forma de pescado que iba iba volando en dirección sur. Dice que estaba como unos 50, 60 metros sobre la tierra, sobre unos edificios. Dice que bajaba y dejaba de atrás como un humo color azul. Dice que el objeto era de color plata y parecía una plata vieja, como un bronce viejo. Dice que el objeto aterrizó como a 200 metros de un sanatorio que usaban los soldados o las personas del gobierno. Era un sanatorio que venía ahí a descansar o lo que hacían ahí, lo que hicieran. Dice que unos 20 segundos después se abrió como una puerta o un portozuelo, se abrió, y dice que vio a 3, como él describió, a 3 pilotos que salieron del aparato. Las figuras empezaron a caminar hacia el centro del pueblo. Dice que las 3 figuras eran como de 3 metros de altura, un poco más alto que dijo la señora antes. Dice que el que estaba en el centro parecía estar hablando, parecía hablarle a los otros 2, que estaba uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los 3 estaban vestidos de unos coveralls de color plata y tenían unas botas altas. Dice que caminaban extrañamente. Dice que caminaban y pisaban como los caballos. Eso fue lo que dijo él. Que levantaban las piernas muy altas, como alto, y después la bajaban. Alto y la bajaban, así como los caballos. O si no, como soldados en una parada, como dijo la mujer antes. Dice que el gigante que estaba en el medio era aparentemente el jefe. Y cargaba algo alrededor de su cuello, como un pouch, no sé cómo lo puedo decir, como un bolso alrededor del cuello. Estuvieron caminando un rato, aparentemente sin dirección. Después regresaron al aparato. Se abrió el portazuelo otra vez y entonces vio como ellos se tiraron adentro. Él dijo que no caminaron adentro, fue como se tiraron, fueron como empujados adentro. Se cerró la portazuelo, se encendió como una llama
abajo del aparato y él se levantó. Y después de una altura bastante alta desapareció. En este caso también se encontraron pisadas que eran como de 40 centímetros de diámetro. En la nieve encontraron esas pisadas. Y estos dos casos ocurrieron el mismo día en el mismo pueblo, en Bulgaria. La verdad que es súper interesante, pero a mí me sorprende, Luis, no sé si a ti también, me imagino, que una de las cosas que nos ha contado Albert, ese silencio que ya le hemos hablado en otros muchos casos, esa parada de tiempo que parece que tienen los testigos, aunque haya diferencia de forma en los objetos, se hable de seres que difieren unos de otros, o a lo mejor más de la cuenta de lo que pensamos, pero sí lo que está claro es que algunos efectos fisiológicos o físicos sí que coinciden mucho en testigos que no han tenido ningún punto en común, no se han visto, y por supuesto en ese momento la información no era tan fácil como ahora de compartir. Sí, no, hay testigos, por ejemplo, en este caso hay testigos múltiples, vamos, hay dos, que no se, supongo que no se conocerían, ni que estarían juntos, ni nada de nada, y más o menos dicen haber visto lo mismo. Hombre, varía un pelín la altura, pero también la altura es un poco subjetiva dependiendo de tu altura, de tu posición respecto a lo que ves y demás. Lo que me ha llamado la atención también es que, como en el primer caso, que comentabas que había una especie de seres de 1,20 y luego otros que eran más altos, que eran los jefecillos, en este caso también existe una jerarquía, ¿no? Existe un jefe y otros súbditos o como soldados o lo que sea. Entonces está clarísimo que es una cosa jerárquica, que hay jefes, que no es un paseíto de, por así decir, no sé, por el campo, o son turistas o lo que sea, Sí. sino que vienen aquí a hacer algo. Un paseo. Sí, sí, no es un paseo, vienen aquí en misión, ¿no? Tú no mandas al ejército ahí de, ala, váyanse a pasear por ahí, y van paseando, no, es para hacer algo. Bueno, al parecer sí, porque lo interesante es que estuvieron en un lugar que lo usaban los militares y las personas del gobierno de Bulgaria, que era un sanatorio muy conocido que en ese pueblo. Y, y sí, y como comenté, ante eso se había visto otros objetos sobre la capital. La verdad es que, como siempre, interesante estos casos y además eso, que estamos hablando de una época, como he comentado anteriormente, que no había ninguna relación con los países occidentales y los países occidentales, los testigos cuentan exactamente este mismo de tipo de visiones de lo que sea, porque vamos a decir de lo que sea, ¿no? Porque evidentemente que sepamos en un laboratorio no se ha metido nada para determinar qué puede ser este caso. La verdad es que otro caso súper interesante al ver este que nos acabas de contar. Y en este lugar, en este país, en Bulgaria, ¿ocurrió algún otro caso o saltaríamos ya a otro, también a otro país? Estos son los que tengo de Bulgaria en diciembre. Como 3 días después, en la que era la Yugoslavia, en la zona de Croacia, en un lugar llamado Makarska. Un grupo de adultos estaban en la parte baja de una montaña, cuando se notaron una luz, como una esfera de luz roja, como a 2 kilómetros de donde estaban ellos. Curiosos, se acercaron al lugar y cuando se acercaron a la luz que estaba cerca de la montaña, vieron una figura humana. Era una figura humana vestida de un uniforme otra vez color plateado, pero muy apretado al cuerpo. Y tenía facciones humanas y el cuerpo, dice que el pelo era corto, como lo usan los soldados, lo que usan un pelo cortado corto. Podían ver la figura muy bien porque tenía la luz atrás. La luz era como el tamaño de un carro y tenía una luz media rojiza, gris de su superficie. De pronto la luz se puso a soltar unas bandas de color amarillo y se acercó y empezó a acercarse a los testigos. Los testigos que aparentemente estaban en un carro huyeron del área inmediatamente y no vieron más nada.
Esto fue en lo que era Yugoslavia, en Croacia. Sí, también la verdad que otro caso que, como vamos viendo, se van desarrollando en otros tipos de otros países distintos, casos similares de esto, de este avistamiento de humanoides, de estos objetos y de este tipo de aparatos, de lo que sea, que volvemos a lo mismo, no sabemos realmente. Y quiero comentar lo que tú habías dicho anteriormente, Jesús, que esto es en el telón de acero, en los años 80, que no había internet, no había tanta información. Vamos, que es completamente sospechoso que sea un copy-paste de alguien. O sea, es algo, no sé, que lo han visto, yo creo. Vamos, que fuera de dudas, porque tantos casos y tal. Y una vez más, vuelvo a recomendar otra vez que vayan al blog nuestro y que desde allí hagan clic. Es en el link que tenemos arriba de las páginas y vayan a ufoinfo.com y pasen allí. Vamos, hay información, pero vamos, para aburrir. Y además es que todos estos son casos de contactos con humanoides. Sí, yo digo un 98%. Tengo muchos casos ahí muy interesantes que no exactamente hay un humanoide, pero yo creo que los incluí porque para mí eran mucho interesantes y los incluí también. Pero yo creo que un 97% son humanoides. Sí. A mí lo que me llama la atención y me gustaría preguntarte, Albert, es que cuando los astronautas han salido de la Tierra, evidentemente tienen que llevar, como comentaba Luis al principio con ese movimiento como de pingüino, tienen que llevar unos equipos para protegerse, tienen que respirar porque evidentemente no hay aire, no hay este aire respirable que tengamos nosotros, pero sí, por ejemplo, en este caso y en otros muchos que nos ha relatado y que sabemos, los testigos hablan de que estos seres aparentemente no lleven ningún tipo de escafandra que los proteja al respirar, como si estuviesen acondicionados a nuestro aire, y no solamente a nuestro aire, sino a nuestro microbio, que hay que tener en cuenta que cada vez que respiramos nos estamos tragando una cantidad ingente de microbios que van a nuestro organismo, que nosotros tenemos anticuerpos, pero cualquier ser que no tenga anticuerpos, ahí está la famosa película de la Guerra de los Mundos, que se produjo de esa defunción de estos seres por lo mismo. Antiguamente sí se hablaba de estos seres con escafandra, pero más recientemente en todo este muestrario que tienes tú, ¿hay más casos de humanoides que relaten que no llevan escafandra o que llevan? Yo quiero decir que no, que no llevan. Muchos de los casos recientes son tipo humanoides que se aparecen adentro de tu casa o en tu dormitorio, como se dice, visitantes de dormitorio, que aparentemente no tienen casco ni escafandra. No quiero decir que todavía esos tipos de casos no se reportan, porque todavía se han reportado, pero al parecer ellos tienen algún tipo de inmunidad o protección. No sé si es completa de esa protección, porque yo estoy enterado de casos que aparentemente un humanoide otros lo están ayudando porque está herido o le pasa algo, que está incapacitado y los tienen cargados y algo le ha pasado. Exactamente no sé, pero conozco de esos tipos de casos. Claro, pero también podría ser una cosa recíproca, como tú nos has comentado antes, ¿no? Miedo a nosotros miedo a ellos. En este caso sería lo mismo. Ellos pueden contaminarse con esos microbios, con lo que puede caer, con lo que hay en la Tierra, pero los seres humanos también se podrían contagiar con ese tipo de gérmenes o con ese tipo, a no ser que volvemos a lo mismo, sufran algún tipo de limpieza o que no o intenten no traer algún tipo de microorganismo, porque claro, si estos seres supuestamente viniesen de otro mundo, si traen algún tipo de microorganismo y se desarrolla la Tierra, podría ser pues letal para el ser humano. Claro, tiene mucha razón. Igual que me acuerdo de la película Andromeda Strain, no sé si la has oído, que es que un virus que cae
del espacio y cae en un pequeño pueblo y se empieza ¿cómo se dice?, a avanzar en el planeta. Pero sí, eso es una cosa que siempre uno piensa, pero me imagino cuando uno viaja a otros países, uno siempre toma precauciones, ¿no? Se ponen se tiene que varias vacunas. Puede ser que ellos hagan ellos mismos, ¿no? Eso mismo. Quién sabe. Pero quiero comentar algo sobre el extraño silencio que se reporta muchas veces. La investigadora británica Jenny Randles, ella fue la primera que dijo que le puso el nombre del factor de Oz, OZ, como la película famosa de Oz. Es como si estuvieras en un vacuum, que no oyes nada, y como si estuvieras solo en la Tierra y estás mirando un objeto o un humanoide y hay un silencio tremendo y está como dijo ella, como si estuvieras en otro planeta solo. Es muy interesante no ocurre siempre, claro, pero en muchas ocasiones. Quiero comentarles un caso que no lo tengo en el libro de ahí del drop de su blog, pero esto es de Hungría, igual de Hungría, en un lugar de diciembre 28, ya al final de diciembre ya, de un lugar llamado Devabanya en Hungría, de noche. Este caso fue enviado por el investigador húngaro, que ya me acuerdo del nombre, Kriston Endre. Él tiene una página en el net que se llama RYUFOR. Perdón. Este caso me lo envió con los otros casos. Un hombre de 36 años montaba su bicicleta cerca de su casa, iba regresando cuando vio una esfera de color anaranjada, como de 5 o 6 metros de diámetro, que de pronto aterrizó por donde él iba montando su bicicleta, por un lugar como un path que era de piedra. Ahí aterrizó enfrente de él, y él paró, se asustó y paró y se bajó de su bicicleta. Entonces de pronto vio un hombre, o como dijo, una figura como de 150 a 160 centímetros de altura, vestido de negro, que se salió de esta esfera, lo vio salir de esta esfera, que se aproximó a él, se acercó a él. Él, con mucho miedo, él le gritó: ¿usted quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué usted quiere de mí? Dice que el humanoide de pronto paró y hizo un ruido extraño, como hacen los grillos o los zancudos, que hacen un chirping, como un ruido así, que claro, el testigo no podía entender lo que estaba diciendo. Dice que él describió el ruido al parecerse a lo que se escuchaba antes, los discos de música, pero muy rápido, tocando la música, el disco, pero muy rápido, como hablando en un idioma, pero muy, muy rápido, que no se le podía entender nada. Dice que de pronto el humanoide le disparó como un rayo de luz a él, y le dio el rayo de luz, y él se sintió un poco paralizado y se sintió como si estuviera flotando. Su próxima memoria fue mirando al humanoide caminando para atrás y entrar de nuevo a la esfera de color anaranjada. Después que entró, la esfera se subió como unos 20 o 30 metros, paró, y de pronto disparó otro rayo de luz azul y se desapareció. El testigo que se quedó mirando y no encontraba su bicicleta y tuvo que caminar para la casa. Más tarde encontró la bicicleta, pero estaba como tirada al lado del path, de la carretera, como tirada como un poco lejos del path, como si alguien la hubiera tirado para ahí, pero la encontró más adelante.
Está interesante este caso porque parece que el humanoide trató de hablar, pero el idioma era algo como hablando en unas revoluciones muy fuertes, muy rápido, que no entendía lo que decía. Habría tomado café como la ardilla en algunas películas esta Café ¿cómo se cubano. llamaba? Aldi No me la acuerdo ardilla, dices el tú. título en español de la película esta los vecinos peligrosos o no sé qué, o los visitantes vecinos o no sé qué, una que con un oso y tal, no sé, una película de dibujos animados. Pero vamos, sí. Ah, Habrá tomado claro, un poco de café o lo que sea y pero, hablaba muy deprisa. Pero hay pero un montón de casuística y hay un montón estoy echando un vistazo eh, a los PDFs estos que tienes, una barbaridad de ellos, y cada uno un montón de páginas, y hay un montón de tipología distinta. O sea, es Muchas. tremendo. Sí. O sea, no es. Estamos acostumbrados a los grises, los nórdicos, tal y cual, pero es que aquí cada uno es de su padre y de su madre, ¿eh? Es Eh, tremendo lo es que que hay. estamos acostumbrados por el Hollywood, a las películas de Hollywood, que todos los de los otros planetas son gris, pequeños, cabezones, pero no es así. No es así. sí, Es muy, muy diferente. a mí el caso que me has contado ahora me parece muy interesante porque, hombre, lo normal que si te encuentras con un ser, como decimos, posible de fuera de la Tierra, posible, eso por supuesto no se puede asegurar en ningún caso, lo normal es que a lo mejor no entienden tu idioma. Lo que sí me extraña es cuando los casos hablan de estos tipos de entidades y siempre vienen hablando de que hablan en el idioma correctísimo de la persona que de alguna forma lo localiza. Eso puede decir que de alguna forma el testigo lo interpreta de esa forma, que no están observando hace tiempo, o también la posibilidad de que puede ser una invención del testigo. Eso tampoco hay que descartarlo en ningún momento, pero este caso en concreto, evidentemente, si por lo que sea no han observado anteriormente, no han estudiado, como hay muchos investigadores que dicen que nos llevan estudiando y nos llevan observando mucho tiempo, pues evidentemente no tendrían ningún tipo. Lo que pasa es que, claro, la tecnología, volvemos a lo mismo, la tecnología nuestra ya nos permite que hablando ciertos aparatos traduzcan a otro idioma al que deseemos nosotros el lenguaje. De hecho, se está experimentando por los soldados de Estados Unidos en Afganistán, precisamente por si tienen problemas con los traductores de allí de Afganistán, poderlo utilizar y con muy buenos resultados al parecer. La verdad es que volvemos a lo mismo, seres a lo mejor que desde tan lejos supuestamente vienen y llegan aquí y algo tan absurdo como eso, como dices tú, dejar en el badé una bicicleta. Es que son tan extraños que es que no sabe uno por dónde cogerlo, la verdad. Uno piensa, ¿por qué alguien quiere inventar algo así? Una ridiculez así, porque dice, ¿para qué? Claro, ¿Para qué? es que no es creíble, es que te cuenta una cosa de esa y dice, hombre, el testigo lo ha tenido que vivir así, porque si no habría inventado algo que fuese más creíble, pero eso, llegar a un ser y que la bicicleta no te aparece y que el otro, de tan poco creíble a lo mejor que puede ser, es cuando alguien ha visto realmente o cree que ha visto realmente eso y lo cuenta tal como lo ha visto, la percepción que ha tenido. Eso está claro. La verdad que otro caso yo creo que interesante por eso, por lo del idioma, por lo de la bicicleta tan extraño, volvemos a lo del rayo, el famoso rayo, este famoso rayo, que bueno, parece que esta varita mágica que tienen estos seres no son lo único, porque hay otros muchos casos donde se cuentan. La verdad es que es súper interesante al ver. Es verdad, sí. Bueno, aquí tengo un caso aquí, el mismo 89, para ir terminando. En diciembre 31, el último día del 89, esto vamos a ir a la Ucrania otra vez, en un lugar llamado Artemovka, en la área de Kharkov. Ocurrió tarde, después de las 11 de la noche. El testigo, un señor llamado Víctor Seminsky, iba caminando de su finca para el poblado, y cuando de pronto vio un ovni, un objeto descendiendo sobre él, dice que extrañamente él sintió el aire alrededor de él,
como presionándolo, como si estuviera entrando un back, algo que mencioné ahorita. Y de pronto vi una luz muy brillante que lo encirculó, que lo envolvió completo. Y una estructura lo cubrió, una estructura que él la comparó como si fuera una red, lo circuló completamente. Esta estructura o lo que sea, lo empezó a subir hacia el objeto. Y de pronto su próxima memoria fue que se encontró cerca de su casa. Para él se acordaba que además que habían pasado 15 minutos. Pero increíblemente se dio cuenta después que la familia le contó que habían pasado más de 2 horas. Dice que lo único que se acordaba es que la luz lo alumbró y aparentemente todo lo que ocurrió fue borrado de su mente. No se pudo hacer una regresión de hipnosis para este señor. Este fue investigado por el señor Vladimir Mantulin de un grupo que se llama Kharkov Anomalous Phenomena Research Group de Kharkov. Pero aquí, como le dije, aquí no se describe ningún humanoide, pero aparentemente este señor fue víctima de una abducción. Sí. Y no recuerda nada. Sí. Sí, la verdad que es todo punto por punto lo que puede ser una abducción y ese famoso tiempo perdido que queda, que lo relatan tantísimo los testigos. La verdad es que casos muy interesantes, como estábamos hablando con Albert, otros muchísimos casos que tiene, como hemos comentado en en la página de UFO Info. Ya sabéis que también Luis lo ha subido a nuestro blog para que podáis tenerlo, para poder acceder a ella, toda esta información, un trabajo hay un impresionante. Montón de casos españoles, ¿eh? Sí, hay mucho. Que no lo ha comentado Albert, pero hay un montón de ellos. Sí, Albert tuvo la amabilidad de mandarme hace algún tiempo, junto con este estudio, otro del año 2012-2013 de casos, también muy interesante, que tuve la oportunidad de leerlo. De hecho, me lo leí en un par de ocasiones porque me pareció muy interesante y la verdad es que es un trabajo que yo creo que merece ser reconocido y valorado en este sentido. Pues, Albert, el tiempo, como siempre, no nos han aducido, pero se nos va. Y como siempre, me gustaría dejarte los micrófonos abiertos por si quieres añadir algo o puntualizar algo, contar algún caso que no te hemos preguntado, lo que tú quieras. Los micrófonos están a tu disposición. Sí, quiero decirle que en España aparentemente han ocurrido varios casos humanoides en el 2011-2012, que muchos de esos los tengo incluido ahí en la página en el año de 2010-2013. No todo, porque lo tengo actualizado ya, que no lo he incluido ahí, pero hay varios casos. Pero quiero hablarle de un caso que yo mismo hablé con el testigo. Un caso que ocurrió en el 89 igual, en diciembre, a finales de diciembre. Este caso muy curioso, y no sé qué decirle, ustedes, todo el mundo tiene su opinión, pero esto ocurrió en Nueva York, en el Queens, de noche, como a la 1 de la mañana. El testigo era el señor Eddie Sosa, que había tenido varias experiencias ya. Él estaba sufriendo la enfermedad de Hodgkins, que es un tipo de cáncer. Dice que de pronto se despertó a medianoche sin poderse mover, como a la 1 de la mañana, y vio en su dormitorio a 5 figuras humanas que de pronto aparecieron en el cuarto. Dice que eran altas, de rubios, ojos azules, y estaban vestidos de blanco. Dice que se acercaron al testigo, él no se podía mover, pero se acercaron y se sonrieron. Y de pronto lo inyectaron. Dice que de pronto sacaron unos aparatos que parecían unas agujas y se lo inyectaron en la parte baja del abdomen. Y ahí no se acuerda más nada. Se despertó el próximo día y se sentía muy bien, muy descansado. Cuando la próxima vez que visitó al doctor, le comentaron que el cáncer se había ido a una remisión total. Un momento. Wow, tremendo. Vamos. Ya lo podían hacer esto con más gente, ¿no? Perdón, me tuve que levantar un momento, pero después de esto hablé con él en una o dos ocasiones más y no pude, perdí comunicación con él. Pero es un caso que
Una anécdota interesante, pero... Sí, yo comentaba mientras te estabas levantando que, que ya podían hacer esto con muchísima más gente, porque, joder, le quitaron el cáncer. Sí, Tremendo. porque eso es lo que digo yo, porque a él y no a un niño de 5 años que tiene cáncer y está al morir. Uno piensa, no sé. No, y comentar acerca de que todos los casos, en ellos está la fuente del caso y luego el tipo está clasificado con el tipo y la letra. ¿A qué se refiere este tipo y esta letra para la gente que lo vea? La letra es los tipos de encuentro humanoides. Está el tipo A, B, C, D, E, F, G y añadí un nuevo que es X. El A cuando el humanoide se ve adentro del aparato, una ventana, ves a alguien adentro o arriba del disco o del ovni. El B cuando se ve el aparato aterrizar y se ve el humanoide salir y entrar. El C es cuando se ven unas entidades humanoides cerca de un ovni, pero no se ve entrar o salir del aparato, pero están en la misma área, muy cerca. Después tenemos el D, cuando hay actividad ovni en el área y al mismo tiempo se ve algún tipo de entidad humanoide que puede estar relacionado con los ovnis. E, es muy común, es cuando se ve una entidad sola, no acompañada por un ovni, por ejemplo, visitantes dormitorio. F, es cuando hay algún tipo de efecto psíquico, comunicación psíquico o mental o algo cuando hay algo religioso o algo, cuando digo yo psíquico, algo un poco más extraño de lo normal. Después tengo el G, cuando eso quiere decir cuando hay una abducción o una comunicación directa, cuando una abducción voluntaria o involuntaria. Tengo el H, que H era también cuando recuperan supuestamente recuperan una identidad del gobierno o un objeto que se haya estrellado, o cuando hay un reporte de una entidad que ha sido capturada o herida por el gobierno, como en el caso de Varginha en Brasil en el 96. Después añadí el X, son casos tan extraños que no le encontraba una clasificación. La verdad es que es una agrupación muy interesante, como digo, porque ya nada más que el hecho de hacer agrupaciones y por año como lo tiene, ya ahí se pueden hacer estudios, ver comparativa, como he hablado, y comparar, como hemos comentado, y comparar unos casos con otros y ver una correlación o si puede haber algo. La verdad es que un trabajo impresionante, un trabajo que yo creo que Luis, que conociéndonos ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no, Luis? Es decir, sí, no, como te dejes, Albert, no, vamos, yo lo digo ya no. directamente, además micrófono abierto. Albert, nos gustaría contar contigo para que cada cierto tiempo poder que nos contase este trabajo tan interesante y tan importante que ha realizado. No, yo estoy dispuesto a añadir nuevos casos, nuevas informaciones. Quiero hablar sobre casos en España, más adelante sobre casos que yo mismo he tenido oportunidad de investigar. Lo quisiera hacer más a menudo, pero como ustedes, como sabe Luis, Jesús, he tenido varios problemas de salud, pero yo creo que estoy bien ahora, sí. Gracias a Dios. Vamos a ver. Eso es lo importante, lo principal es eso y que estés bien y bueno, pues desde aquí, desde la Rueda del Misterio, desde luego apoyar este trabajo y cuando te venga bien, ya eso lo hablamos ahora a micrófono cerrado, pues en empezar a contar estos casos por año, que yo creo que eso, que debe de conocerse este trabajo porque es un trabajo silencioso pero importantísimo. Muchas gracias, Albert, por tus comentarios, por habernos dejado que podamos publicar en nuestra página tu estudio, por todos estos trabajos que estás realizando. Por supuesto, también muchísimas gracias a Luis y amigos de la Rueda del Misterio. Esta vez ha habido suerte, no ha habido ningún problema técnico y el sonido ha sido fabuloso y espero que disfrutéis, como nosotros, de este programa de los casos de humanoides en la URSS. Hasta otra ocasión, amigos. Visitar la página
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.